La Gran Esfinge de Giza. Orientada hacia el sol naciente, la Gran Esfinge se encuentra en la meseta de Giza, a unos 10 kilómetros al oeste del Cairo, en la orilla occidental del río Nilo. Los gobernantes egipcios posteriores la adoraron como una manifestación del dios del sol y la llamaron Horus del horizonte. La Esfinge se encuentra en parte de la necrópolis de la antigua Memphis, sede del poder de los faraones, a poca distancia de 3 grandes pirámides. La Gran Pirámide de Khufu, Khafre y Menkaura. El monumento es la mayor escultura que se conserva del mundo antiguo, con 73 metros de longitud y 20 metros de altura en algunas partes. La barba se exhibe ahora en el Museo Británico. Las extensiones a los lados de la cabeza forman parte del tocado real. Aunque la cabeza de la Esfinge está muy afectada por miles de años de erosión, todavía pueden verse restos de la pintura original cerca de una oreja. Se cree que originalmente la cara de la Esfinge estaba pintada de rojo oscuro. Un pequeño templo entre sus patas contenía decenas de estelas con inscripciones colocadas por los faraones en honor al dios Sol. La Esfinge ha sufrido mucho los estragos del tiempo, del hombre y de la contaminación moderna. De hecho, lo que la ha salvado de la destrucción total es el hecho de haber estado sumergida bajo la arena del desierto durante la mayor parte de su vida. Ha habido varios intentos de restaurar la Gran Esfinge a lo largo de los milenios, desde el 1400 a.C. con el faraón Tutmosis IV. Tras quedarse dormido a la sombra de la Esfinge cuando salía de caza, el faraón soñó que la gran bestia se ahogaba por la arena que la envolvía, y que le decía que si limpiaba la arena obtendría la corona del Alto y Bajo Egipto. Entre las patas delanteras de la Esfinge hay una estela de granito, ahora llamada Estela del Sueño, que lleva inscrita la historia del sueño del faraón. A finales de 2010, durante unas excavaciones rutinarias en la zona del monumento, los arqueólogos egipcios descubrieron grandes secciones de muros de adobe que formaban parte de un muro mayor que se extendía a lo largo de 132 metros alrededor de la Gran Esfinge. Los arqueólogos creen que Tutmosis IV construyó el muro tras su sueño para proteger a la Esfinge de los vientos del desierto. Tras la limpieza ordenada por Tutmosis IV, y a pesar del muro, la colosal escultura volvió a encontrarse bajo la arena. Cuando Napoleón llegó a Egipto en 1798, encontró la Esfinge sin nariz. Los dibujos del siglo XVIII de la era cristiana revelan que la nariz había desaparecido mucho antes de la llegada de Napoleón. Una de las historias dice que fue víctima de las prácticas de tiro en el periodo turco. Otra explicación, quizá la más probable, es que fue arrancada con cinceles en el siglo VIII de nuestra era por un sufí que consideraba a la Esfinge un ídolo sacrílego. En 1858, Auguste Mariette, fundador del Servicio de Antigüedades Egipcias, retiró parte de la arena que rodeaba la escultura y, entre 1925 y 1936, el ingeniero francés Émile Barrais excavó la Esfinge por encargo del Servicio de Antigüedades. Posiblemente, por primera vez desde la antigüedad, la Gran Esfinge volvió a estar expuesta a la intemperie. La explicación de la enigmática escultura, favorecida por la mayoría de los egiptólogos, es que Kefren, un faraón de la cuarta dinastía, hizo que la piedra se convirtiera en un león con su propia cara al mismo tiempo que se construía la cercana pirámide de Kefren, alrededor del año 2540 a.C. Sin embargo, no hay inscripciones en ninguna parte que identifiquen a Kefren con la Esfinge, ni tampoco se menciona en ninguna parte su construcción, lo que resulta algo desconcertante si se tiene en cuenta la grandiosidad del monumento. A pesar de que muchos egiptólogos afirman lo contrario, nadie sabe con certeza cuándo ni quién construyó la Esfinge. En 1996, un detective neoyorquino experto en identificación concluyó que el rostro de la Gran Esfinge no coincidía con las representaciones conocidas del rostro de Kefren. Sostuvo que había un mayor parecido con el hermano mayor de Kefren, Yedefre. La Gran Esfinge se excavó en una piedra caliza natural relativamente blanda, sobrante de la cantera utilizada para construir las pirámides. Las patas delanteras se hicieron por separado con bloques de piedra caliza. Una de las principales rarezas de la escultura es que la cabeza está desproporcionada con respecto al cuerpo. Es posible que la cabeza haya sido tallada varias veces por faraones posteriores desde que se creó el primer rostro, aunque por motivos estilísticos es poco probable que se hiciera después del periodo del Reino Antiguo en Egipto. Tal vez la cabeza original era la de un carnero o un halcón y fue recortada en forma humana posteriormente.
Las diversas reparaciones de la cabeza dañada a lo largo de miles de años podrían haber reducido o alterado las proporciones faciales. Cualquiera de estas explicaciones podría explicar el pequeño tamaño de la cabeza en relación con el cuerpo, especialmente si la Gran Esfinge es más antigua de lo que tradicionalmente se cree. Existen varias leyendas sobre pasajes secretos asociados a la Gran Esfinge. Las investigaciones realizadas por la Universidad Estatal de Florida, la Universidad de Waseda y la Universidad de Boston han localizado varias anomalías en la zona que rodea al monumento, aunque podrían ser características naturales. En 1995, unos obreros que estaban renovando un aparcamiento cercano descubrieron una serie de túneles y caminos, dos de los cuales se sumergen aún más cerca de la Esfinge. Robert Bauval cree que son contemporáneos de la Esfinge. Mientras examinaba las pruebas de erosión en el monumento utilizando un sismógrafo, el equipo de Anthony West encontró pruebas de anomalías en forma de espacios o cámaras huecas de forma regular, a unos metros bajo el suelo, entre las patas y a ambos lados de la Esfinge. No se ha permitido hacer más investigaciones. En la actualidad, la gran estatua se está desmoronando a causa del viento, la humedad y el smog de El Cairo. Desde 1950 se está llevando a cabo un enorme y costoso proyecto de restauración y conservación. En 1988, el hombro izquierdo de la Esfinge estaba tan deteriorado que los bloques se estaban desprendiendo. En la actualidad, la restauración sigue siendo un proyecto en curso bajo el control del Consejo Supremo de Antigüedades, que está reparando el hombro dañado e intentando drenar parte del subsuelo. Por lo tanto, hoy en día la atención se centra en la preservación y no en nuevas exploraciones o excavaciones, por lo que tendremos que esperar todavía mucho tiempo antes de que la Gran Esfinge revele sus secretos.